El proyector zumbaba, proyectando mis terrores más íntimos en la pared del juzgado para que todos los vieran. Mi voz temblorosa, confesándome a un fantasma que no estaba allí, resonó en el teléfono de Sara. Un murmullo recorrió la sala, luego un silencio denso y crítico. Era un espectáculo completamente desnuda. Sara, al otro lado del pasillo, se alisó la falda. Está claramente incapacitado, declaró con voz tranquila, casi clínica. Las luces fluorescentes del Centro Médico Militar Walter Reed zumbaban sobre la cama de Mark Jensen, un zumbido constante y sordo que reemplazaba el lejano zumbido de los rotores al que se había acostumbrado. Su pierna izquierda, reconstruida con titanio y arenila, yacía pesada bajo la sabana, con un dolor permanente en la cadera. Una condecoración corazón púrpura, enmarcada junto a su cama, era otro recuerdo de su tercer despliegue en Afganistán, una misión que había terminado con polvo y metralla en Kandahar. Dormir no era una verdadera vía de escape. Las noches traen de vuelta a los fantasmas, no solo de sus camaradas caídos, sino también el eco de las balas, el olor a cordita quemada, el silencio gélido tras una explosión. Despertaba, a veces de golpe, a veces cubierto de sudor frío, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Las palabras que describía lo que había visto, lo que sentía, a menudo se le atascaban en la garganta, espesas e incoherentes. La mayoría de la gente lo miraba con una lástima que no podía digerir o con una veneración heroica que parecía mentira. Luego Sara Davis. Era voluntaria de Hogares para Héroes, empuñando un carrito de libros y rompecabezas donados por la sala. Su larga melena castaña siempre estaba recogida en un mono pulcro y práctico, que a veces se le escapaba en mechones alrededor de las sienes. Sus ojos verdes tenían una mirada que se sentía diferente. No se inmutó cuando él la miró fijamente ni ofreció trivialidades vacías. Simplemente escuchó. Una tarde, se encontró relatando un fragmento de un recuerdo. El sonido de la arena crujiendo bajo las botas. Su voz se fue apagando avergonzado. Sara simplemente asintió, colocando una mano suavemente sobre su muñeca. «¿Está bien no estar bien, Mark?», dijo con voz tranquila pero firme, un sonido que él no sabía que anhelaba. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes. Ella nunca lo presionó, pero siempre estuvo allí, una presencia inquebrantable. Lo hacía sentir menos roto, menos problemático. 6 meses después de su baja, a pesar de las silenciosas preocupaciones de los miembros de su unidad sobre apresurarse, se casó con ella. El sargento Miller lo había llevado aparte antes de la pequeña ceremonia. «Aún eres joven, Mark. Un hombre como tú necesita una compañera confiable, alguien que lo comprenda». Mark le restó importancia, seguro de comprender a Sara a la perfección. Quería creer que ella era la base firme que necesitaba desesperadamente. Encontraron una pequeña casa de alquiler de 2 habitaciones en las afueras de Fort Benning, Georgia. El aire estaba cargado de humedad, muy distinto a los secos inviernos del medio oeste de su juventud. Mark aceptó un puesto de entrenamiento en la base, enseñando tácticas a los nuevos reclutas. Se acabaron los despliegues. Se acabó el despertar ante la amenaza de los artefactos explosivos improvisados. Pensó que el cambio de aires, la rutina de la vida civil, calmaría el ruido en su cabeza. No fue así. Las pesadillas persistieron, a veces intensificándose. Se retorcía, pateaba, a veces incluso gritaba mientras dormía. Una mañana el brazo izquierdo de Sara tenía un leve moretón morado, justo encima del codo. No había sido su intención. Se despertó enredado en las sábanas, con el cuerpo erguido, el sudor pegándole el pelo a la frente. Sara simplemente dijo: «No pasa nada, Mark. Solo fue una pesadilla». Ese día se lo cubrió con una camisa de manga larga. Entonces empezó a sacar una pequeña grabadora digital. «Es para mi trabajo, Mark», le explicó una noche, mientras jugueteaba con el dispositivo. «Para concienciar sobre el TEPT. Tus historias, tus experiencias, podrían ayudar a muchos veteranos a comprender que no están solos». Él la creyó. Se sentó en el desgastado sofá floral de la sala, hablando por el pequeño micrófono, relatando los fragmentos rotos de su memoria, el miedo, la ira, las repentinas descargas de adrenalina que aún le temblaban las manos. Habló del ruido de los helicópteros, del polvo, de los rostros de los hombres que no pudo salvar. Pensó que se estaba abriendo, confiándole sus heridas más profundas.
No se daba cuenta de la frecuencia con la que él sacaba el teléfono cuando él estaba en su peor momento, cuando estaba sentado en el suelo bajo la tenue luz del amanecer, con la mirada perdida, sintiendo la ansiedad, o cuando le temblaban tanto las manos que no podía sostener una taza de café con firmeza. Ella le sacaba una foto rápida, con el flash apagado, el clic apenas audible, despeinado, con la mirada perdida, perdido. Fotos que él nunca veía. Él simplemente seguía hablando, desahogando su ser destrozado, convencido de que ella era quien podía ayudarlo a recomponerlo todo. Una noche de abril, la lluvia caía a cantaros, tamborileando con un ritmo implacable sobre el delgado techo de su casa de alquiler. Retumbaban los truenos, no retumbaban distantes, sino crujidos agudos y conmocionantes que vibraban a través del suelo de madera, recordándole a Mark demasiado de otra cosa. Intentaba leer mientras las palabras se desdibujaban en la página. De repente la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y un chorro de agua fría. Sarah entró tambaleándose, con la ropa pegada al cuerpo, el pelo escapándose del mono y pegándosele a la cara. Su pecho subía y bajaba, y sus ojos, abiertos como platos, recorrieron la pequeña sala de estar. «Vienen por ti, Mark», gritó. Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima de la tormenta. Se pegó a la puerta, intentando cerrarla con llave. Le temblaban las manos. Mark dejó caer el libro. El golpe solo se oyó en el repentino silencio que siguió al último trueno. El corazón le dio un vuelco, una familiar oleada de adrenalina. «¿Quién? ¿De qué estás hablando?» Empezó a levantarse, sus instintos dominando la collera de su pierna izquierda. «Operación Caída de las Sombras», dijo con voz entrecortada. El nombre lo impactó como un golpe físico, más frío que la lluvia que aún goteaba de su cabello. Conocía ese nombre, una operación clasificada en lo profundo de un valle sin nombre, una misión que atormentaba sus peores pesadillas. Su mano, sin pensarlo conscientemente, se dirigió a la mesita de noche donde guardaba su .45. El frío acero le resultó familiar, le asentó. «¿Qué pasa con eso?», preguntó con palabras entrecortadas y la mirada fija en ella. Se apartó de la puerta, pasándose una mano por la cara mojada. «Han sido comprometidos. Una filtración. Algo sobre desclasificación. Personas, supervivientes del complejo, lo descubrieron. Vienen por todos los involucrados. Por ti». Su mirada era desesperada, suplicante. Quieren venganza. Sintió un terror gélido que lo recorrió, una corazonada que le revolvió el estómago. Era el tipo de cosas sobre las que te advertían en los informes de inteligencia. Los cabos sueltos, la gente que se colaba. Apretó la pistola con los nudillos blancos. «¿Cómo lo sabes?» Yo oí cosas, balbuceó, de mis contactos sobre la investigación del TEPT. Tienen fuentes, créeme, Mark, tenemos que desaparecerte. Hacer que crean que estás muerto. Es la única manera de detenerlos». Su voz tenía una extraña urgencia, una convicción que atravesó su confusión. El plan se desarrolló demasiado rápido, demasiado bien para algo tan repentino. Sarah lo tenía todo listo. De un bolsillo oculto en su bolso aparecieron identificaciones falsas, licencias de conducir, tarjetas de la seguridad social, incluso una cuenta bancaria nueva. Ya había localizado una cabana remota, dijo, en el norte de Montana, en lo profundo de las montañas, un lugar tan aislado que ni siquiera aparecería en la mayoría de los mapas. Él debía adoptar un nuevo nombre, una nueva historia, un fantasma. «Les diremos que te adentraste en el bosque», explicó con voz más tranquila, casi ensayada. Sacó una foto descolorida de él de su época en Walter Reed, desalinado y demacrado, tomada después de una noche particularmente mala. «Atormentado por tus demonios, tomaste tu pistola y simplemente seguiste caminando. Nunca regresaste. Era una historia que, dadas sus recientes dificultades, sería demasiado fácil de creer. Una narrativa que había estado construyendo cuidadosamente durante meses. Condujeron hacia el norte esa noche, bajo la lluvia, pasando por pueblos silenciosos y campos oscuros. Mark la miraba fijamente, intentando interpretar su expresión, pero su rostro estaba inexpresivo, ilegible. El mundo fuera de la ventana era borroso. Horas después, bien pasada la medianoche, llegaron a una desolada parada de camiones junto a la I-85. El aire estaba cargado de olor a diésel y café rancio. Algunos camiones estaban a ralentí, con sus motores rugiendo suavemente.
Aquí está, dijo ella con una voz apenas susurrante. Extendió la mano por encima de la consola, con un ligero temblor al ponerle un teléfono prepago barato en la palma. El plástico le pareció frío en la piel. No me lames. No intentes encontrarme. Es demasiado peligroso. Para los dos. Sobre todo para ti. Las lágrimas brotaron de sus ojos, difuminando el intenso resplandor fluorescente de las luces de la parada de camiones. Una de ellas trazó un camino limpio por su mejilla manchada. La vio marchar, una desconocida que se adentraba en la húmeda oscuridad, dejándolo solo con un nuevo nombre y una historia escalofriante. Durante 3 meses, Mark vivió como Mickey en la pequeña cabana toscamente construida, escondida en lo profundo del desierto de Montana. Sin internet ni televisión, solo el teléfono barato de prepago que Sara le había regalado, que se mantenía cargado con un generador inestable. Sus días eran prácticamente nulos. Cortaba leña, cazaba lo que podía, conejos, ardillas, a veces un ciervo si la suerte le acompañaba, y revisaba las trampas que había colocado. Cada mañana recorría el perímetro del pequeño claro, observando la línea de árboles, atento a cualquier cosa que no encajara. Dormía inquieto, un sopor superficial con una oreja siempre alerta y el cuerpo tenso. El aislamiento era una presencia constante y persistente, peor en algunos aspectos que cualquier despliegue. En el campo, había tenido a su equipo, el propósito compartido, la certeza de que alguien siempre lo respaldaba. Aquí solo existía el viento en los pinos, el susurro de animales invisibles y el lento fluir de sus propios pensamientos. Echaba de menos las charlas informales del cuartel, el sabor de una cerveza fría con los compañeros después de un largo día de entrenamiento, incluso la frustración estructurada de lidiar con la burocracia del ejército. Echaba de menos su vida. Algunos días, el vacío se volvía insoportable. Agarraba su mochila y caminaba, a veces 15 kilómetros, empuñando su pierna reconstruida por empinadas cuestas, a través de la densa maleza. El ardor en los músculos, el sudor en la frente, el esfuerzo físico, era todo lo que podía Hacker para sentir algo real, algo más que la silenciosa desesperación que amenazaba con instalarse en sus huesos. 8 kilómetros más allá, por un sinuoso camino de grava, entre densos bosques de pinos contortos, se encontraba el almacén general. Funcionó como oficina de correos local, tienda de comestibles y centro comunitario no oficial. El dueño, un anciano llamado Gus, siempre masticando tabaco en la mejilla, lo llamaba Mickey. Mark compraba provisiones, harina, café, unas latas de sopa y saludaba con la cabeza a los pocos vecinos que a veces se reunían junto a la estufa panzuda. Era un hombre tranquilo y reservado. Nadie hacía demasiadas preguntas y él no respondía, le convenía. Entonces llegó el invierno, antes y con más brutalidad de lo que los lugareños habían predicho. 1 metro de nieve cayó en la primera semana de noviembre, cubriendo las montañas de un blanco denso e implacable. Las temperaturas se desplomaron, moliendo la piel expuesta, filtrándose por las delgadas paredes de la cabana. El dolor en su cadera izquierda, un miembro fantasma de su herida de Kandahar, se intensificó. Un latido constante que pulsaba con el mercurio que caía. La estufa de leña, alimentada sin cesar con los troncos que había pasado semanas partiendo, apenas mantenía a raya el frío, dejando bolsas de hielo en cada rincón. A veces pensaba en Sara, en su pequeña casa en Georgia, en el calor de su cama. La imagen era nítida, un doloroso contraste con su gelida realidad. Una noche, una ventisca rugió, una tormenta de nieve que envolvió la cabana en una vorágine de nieve y viento. Alrededor de la medianoche, el viejo generador de gasolina, que chisporroteaba valientemente contra el frío, dejó escapar su último suspiro. Un silencio profundo y absoluto invadió la cabana. El calor de la estufa, que ya se resistía, comenzó a disiparse rápidamente. Se puso toda la ropa que tenía, acurrucándose bajo su saco de dormir más grueso. Pero el frío se colaba, insidioso e implacable. Temperaturas bajo cero se apoderaron rápidamente de la pequeña estructura. Su pierna herida, ya rígida por el frío, empezó a agarrotarse. Un dolor agudo y punzante le atravesó la cadera, paralizándolo. Intentó moverse, ponerse de pie, pero el músculo se le trabó, como una tenaza. Yacía allí temblando, el frío le robaba la sensibilidad de las extremidades. Un pensamiento lo asaltó, claro y descarnado, de que había llegado el momento, morir solo, congelado en una cabana olvidada en las montañas.
Su desaparición perfecta consumada, el teléfono desechable, aferrado a su mano entumecida, emitió un último y débil pitido. El indicador de batería se apagó. La pequeña pantalla se quedó en negro. Su último vínculo con Sara, con cualquier esperanza del mundo exterior, había desaparecido. La ventisca finalmente amainó. Mark tardó 3 días en calentar la cabana lo suficiente en que su pierna se aflojara antes de poder caminar hasta el pueblo. Cada paso era un latido sordo, un recordatorio constante del dolor y el frío. Fue directo a la tienda de Gus, compró un teléfono desechable nuevo, idéntico al anterior y unas cuantas baterías de tiendas de todo a $1. Deslizó la tarjeta SIM del teléfono viejo en el nuevo, esperando contra toda esperanza que el número que Sara había programado siguiera siendo válido. Pulsó el botón, el tono de llamada genérico rompió el silencio de la cabana. Una voz amable y automatizada respondió: «Lo sentimos, el número que ha marcado ha sido desconectado o ya no está en servicio. Lo intento de nuevo». El mismo mensaje. Se sentó en el borde de la cama, con el teléfono pesado en la mano y un nudo frío y duro en el estómago. Desconectado. No fuera de cobertura. No ocupado. Desconectado. Rompiendo su promesa, supo que debía hacerlo. Esperó hasta el día siguiente, hasta que sintió la pierna un poco más firme, y camino de regreso al pueblo. La pequeña biblioteca estaba silenciosa, oliendo a papel viejo y polvo. La bibliotecaria, una mujer de rizos grises y apretados y gafas finas, lo saludó con un gesto silencioso mientras se sentaba frente a una de las computadoras públicas. Escribió su nombre en la barra de búsqueda: Mark Jensen. Ejercito fuerzas especiales. Los resultados inundaron la pantalla. Un obituario. Su obituario, fechado hace 6 meses. Sintió una opresión en el pecho. Había imágenes, un solemne funeral militar, una guardia de honor uniformada, una bandera estadounidense perfectamente doblada entregada a Sara, quien vestía un austero vestido negro, con el rostro marcado por el dolor, la salva de 21 canonazos que nunca había oído. Las tristes notas de los toques de queda que nunca había presenciado. Todo estaba allí, expuesto a la vista del mundo. Leyó el panegírico, una narración cuidadosamente elaborada de un valiente soldado, un esposo amoroso, perdido por las heridas invisibles de la guerra. Revisó los artículos relacionados. Sarah Davis, la viuda afligida, estaba en todas partes, en los programas matutinos de entrevistas, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, hablando de la carga del TEPT en las familias militares, en los mitines de veteranos, con voz firme y clara, pidiendo más fondos, más apoyo. Testificando ante un comité del Congreso, una defensora serena y elocuente, con su larga melena castaña ahora perfectamente peinada, no el mono despeinado que recordaba. Habló con elocuencia de su esposo, Mark, quien había regresado de la guerra como un hombre cambiado, atormentado por lo que había visto, y finalmente sucumbiendo al trauma. Había creado una fundación en su nombre, la Fundación Mark Jensen para la Salud Mental de Veteranos. Las donaciones no paraban de llegar. Vio fotos de él estrechando la mano de senadores, celebridades y altos mandos militares. Su muerte no solo la había convertido en viuda, la había convertido en una estrella nacional. Una amante defensora, proclamaban los titulares, un rayo de esperanza para las familias militares en apuros. Miró la pantalla con una extraña mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Intentó racionalizarlo. Tal vez esta era su forma de protegerlo, de asegurarse de que los cazadores no lo buscaran. Estaba haciendo un buen trabajo concienciando. Tal vez su sacrificio, su desaparición, valiera la pena si ayudaba a otros soldados. Intentó creerlo, aleja la duda que lo asaltaba. Entonces vio otra foto, una gala para la fundación. Sara, radiante con un vestido resplandeciente, de pie junto a un conocido. Robert Thompson, su antiguo comandante de unidad. El coronel Thompson, quien le había informado personalmente sobre la operación Caída de las Sombras. Thompson sonreía con una sonrisa cómoda, casi amigable, con la mano sobre el brazo de Sara. Parecía demasiado sereno, demasiado relajado, para un hombre cuyo operador supuestamente estaba siendo perseguido por terroristas vengativos. Parecía un hombre que sabía perfectamente dónde estaba su operador y que estaba completamente a salvo de cualquier amenaza. Un miedo frío y repugnante se apoderó de Mark, más frío que cualquier invierno de Montana. No era solo Sara, Thompson estaba involucrado, en todo.
La filtración de la operación Caída de las Sombras, los cazadores, la urgente necesidad de desaparecer, era un invento, una mentira cuidadosamente elaborada. Los habían engañado. El zumbido fluorescente de la biblioteca era el único sonido mientras Mark miraba la pantalla. La imagen de su funeral era una realidad fría y dura. La verdad lo invadió, no con una oleada de ira, sino con una claridad lenta y escalofriante. Sara no solo había lamentado su pérdida, la había aprovechado. Su muerte fue su génesis. Quedó el navegador, alejándose del escritorio, olvidando por un momento el dolor de cadera. Pasó las siguientes semanas realizando movimientos cuidadosos y calculados. No podía arriesgarse a un contacto directo, no como hombre oficialmente muerto. Pero tenía una red viejos contactos de sus días en las fuerzas especiales, hombres que le debían o a quienes les debía favores discretos. Usando teléfonos desechables y aplicaciones de mensajería cifrada, envió consultas discretas. Preguntó por cualquier conversación, cualquier información, cualquier cosa sobre la operación Caída de las Sombras que estuviera comprometida. Preguntó si había algún rumor sobre recompensas por soldados estadounidenses, alguna amenaza específica de la región que Sara había mencionado. Las respuestas, cuando llegaron, fueron uniformes. Nada, ni un susurro, ninguna filtración, ninguna recompensa, ninguna información que sugiriera una amenaza. La operación Caída de las Sombras seguía tan clasificada como siempre, sus secretos bajo llave. El frío terror en sus entrañas se solidificó en una certeza inquebrantable. No había habido ninguna amenaza, ningún superviviente vengativo, ninguna razón para que desapareciera. Sara lo había inventado todo, su muerte fingida, la cabana aislada, el terror con el que había convivido durante meses. Todo era una actuación calculada, diseñada para despejar su camino. El impulso inmediato fue confrontarla, derribar el elaborado edificio que había construido sobre su tumba. Pero Mark se contuvo. Necesitaba comprender el alcance total de su traición, las capas de su engaño. Necesitaba saber cuán profunda era, quién más estaba involucrado. Un movimiento precipitado no lograría nada más que revelar su existencia y probablemente lo encerraría de nuevo en una jaula. Observaría, esperaría. Durante los 2 años siguientes, Mark se convirtió en un fantasma, rondando los márgenes de la vida pública de Sara. Vio cómo la Fundación Sarah Davis para la Salud Mental de Veteranos crecía, pasando de ser una organización benéfica incipiente a una organización multimillonaria. La veía en los canales de noticias, en los perfiles de revistas, siempre serena, siempre elocuente, la personificación de una viuda afligida convertida en defensora incansable. Aprendió a navegar por los rincones oscuros de Internet, encontrando registros públicos, informes de fundaciones y declaraciones financieras. El dinero entraba a raudales libre de impuestos y una parte significativa salía, no siempre directamente para los servicios a los veteranos, sino para salarios, actividades de cabildeo y un personal en constante crecimiento. Durante este tiempo, cambió deliberadamente su apariencia. Se dejó crecer el pelo y luego lo oscureció con un tinte barato que compró en una tienda de descuento. Una barba espesa y canosa cubría los ángulos marcados de su mandíbula, embelleciéndolo y haciéndolo común y corriente. Practicó caminar sin collar, obligando a su pierna reconstruida a obedecer, integrándose entre la multitud anónima. Adoptó una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva historia para cualquiera que quisiera preguntar. Encontró trabajo como consultor de seguridad, pagado en efectivo, viajando a menudo y manteniéndose lo más alejado posible del mundo. Finalmente se instaló en Chicago, atraído por el anonimato de una gran ciudad y su sensibilidad del Medio Oeste, un sutil guiño a la vida que había perdido. Sara, por su parte, había cambiado su pequeña casa en Georgia por una amplia casa adosada en Washington, D.C., y su vida ahora estaba entrelazada con senadores, miembros del gabinete y la élite mediática. En Chicago, Mark alquiló un pequeño y anodino apartamento en Logan Square, un barrio de viejos edificios de ladrillo y tranquilas calles arboladas. El apartamento era sencillo: una cama, una pequeña mesa de cocina y algunos libros. Era reservado, un observador silencioso en una ciudad de millones de habitantes. Su único contacto habitual era un veterano de Vietnam, llamado Walter Green, que vivía en el apartamento de abajo.
Walter, un hombre enjuto y con las manos temblando constantemente, a veces compartía una taza de café en la entrada, hablando de guerras pasadas y las silenciosas indignidades del envejecimiento. Mark, la mayor parte del tiempo, escuchaba, cuidado hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Walter Green era un hombre que entendía el silencio. Se sentó junto a Mark en la oxidada escalera de incendios, con el ruido de la ciudad como un murmullo lejano bajo helos, una cerveza tibia en su mano temblorosa. A veces miraba a Mark con sus viejos ojos penetrantes, y Mark sabía que Walter veía cosas que otros no veían. La mirada de Millardas la llamó Walter una vez, con un atisbo de reconocimiento en su voz, pero nunca insistió. Nunca le preguntó sobre Afganistán ni sobre lo que había hecho Mark. Hablaban del clima, de los Cubs, del aumento del precio de los alimentos, de todo menos de las guerras que habían librado. ¿Creen que lo difícil es luchar?, reflexionó Walter una tarde cálida mientras veía cómo los últimos rayos de sol se ocultaban tras los tejados. Todo el ruido, la adrenalina, el miedo, pero no es así. Lo difícil es volver a casa, o intentarlo. Dio un largo trago a su cerveza. Ahí es donde uno se derrumba de verdad. No, cuando la lucha termina y se supone que debes volver a encajar. Mark no respondió, solo asintió. Las palabras le impactaron demasiado. Se sentía como un fantasma, suspendido en el limbo. No era Mark Jensen, el operador de las fuerzas especiales, ni el Mickey o David Harrington que ahora pretende ser, solo un vacío intermedio. Su trabajo como consultor de seguridad lo mantenía bastante ocupado durante el día. Era un trabajo bueno y honesto. Asesoraba a pequeñas empresas sobre evaluaciones de vulnerabilidad, instalaba sistemas de vigilancia y realizaba verificaciones de antecedentes. Le permitía pagar las facturas en efectivo y mantenerse al margen. Pero su verdadero trabajo, su meticulosa obsesión, comenzaba después del horario laboral. Había montado una red digital de rastreo, una sofisticada red de alertas y herramientas de minería de datos. Cada mención del nombre de Sarah, cada comunicado de prensa de la Fundación Sarah Davis, cada declaración financiera, cada publicación en redes sociales, todo se canalizaba hacia su improvisado centro de mando en su pequeño apartamento. Estudió su imagen pública, la imagen cuidadosamente elaborada de la viuda afligida convertida en defensora incansable. Observó sus entrevistas, analizando sus expresiones, las pausas calculadas, el brillo en sus ojos que ahora parecía menos empatía genuina y más actuación ensayada. Cuanto más indagaba, más clara se volvía la imagen. Descubrió que la ambición de Sarah no era reciente. Los registros mostraban un historial de participación en organizaciones sin fines de lucro más pequeñas y menos exitosas. Un patrón de iniciar proyectos y luego abandonarlos cuando no lograban arraigar. Había indicios de movimientos profesionales cuidadosamente planificados, un afán incansable de influencia y reconocimiento que parecía preceder a su matrimonio. Ella no se había metido en la defensa de intereses por casualidad, la había orquestado. Las inconsistencias financieras de la fundación eran las más contundentes. Millones de dólares entraban a raudales, aparentemente para programas de apoyo a veteranos, pero las salidas a menudo eran turbias. Gastos desorbitados en costos administrativos, gastos de viaje inflados, consultores con altos honorarios que parecían realizar poco trabajo real. Encontró evidencia de sociedades fantasma, empresas registradas en apartados de correos ocultos, que recibían grandes pagos de la fundación. Tras investigar más a fondo, estas sociedades a menudo conducían a individuos con conexiones vagas e indirectas con la propia Sarah o con su familia. Los fondos, era evidente, estaban siendo desviados, redirigidos para el enriquecimiento personal, camuflados en el marco legítimo de una organización benéfica. El alcance de su manipulación se volvió escalofriantemente claro, agudo e implacable. Su trauma, sus pesadillas, su sufrimiento tan real. No había sido para concientizar, no había sido para ayudar a otros veteranos. Era la base, la materia prima, la narrativa convincente que necesitaba para construir su imperio. Él no era un esposo al que amó y perdió. Era un héroe trágico, un mártir cuya historia podía explotar. Las piezas encajaron, formando un mosaico de traición fría y calculada. Él no había sido más que un peldaño en el camino. Con la verdad al descubierto,
Mark pasó de centrarse en el descubrimiento a la documentación sistemática. Pasó incontables horas en su pequeño apartamento con el brillo de la pantalla de su ordenador iluminando su rostro concentrado. Cada prueba, los turbios informes financieros de la fundación, los archivos de la sociedad fantasma, las discrepancias entre las declaraciones públicas de Sarah y sus acciones privadas, fue meticulosamente catalogada. Cruzó fechas, siguió el rastro del dinero y construyó un caso condenatorio de fraude financiero. Simultáneamente, recopiló las pruebas de su propia muerte inventada, su obituario, las entrevistas de Sarah, el hecho de que la operación Shadowfall nunca se vio comprometida y la fotografía condenatoria de Robert Thompson, su antiguo comandante, sonriendo junto a Sarah. Operando desde su encubrimiento, Mark comenzó a contactar. Usó canales seguros y anónimos para contactar a un puñado de abogados conocidos por su trabajo en delitos de guante blanco y a unos cuantos periodistas de investigación con reputación de integridad y tenacidad. Les proporcionó información tentadora, suficiente para despertar su interés, pero nunca lo suficiente como para exponerse prematuramente. Era un titiritero en la sombra, orquestando el camino para la caída de Sarah sin revelar su propia existencia. Una silenciosa tensión moral lo carcomía. Sabía que exponer a Sarah inevitablemente destrozaría los cimientos que ella había construido. A pesar de su esencia fraudulenta, la Fundación Mark Jensen hizo hacer algo bueno. Un porcentaje del dinero, por pequeño que fuera, ayudó genuinamente a los veteranos, financiando algunos programas de terapia y proporcionando ayuda de emergencia. Luchó contra la idea de destruir esos esfuerzos legítimos, esos pequeños actos de ayuda genuina, pero la magnitud de su enriquecimiento personal, la crueldad con la que había explotado su muerte y el trauma de innumerables soldados para su propio beneficio superaron sus dudas. El fraude era demasiado flagrante, la traición demasiado profunda. Empezó a elaborar su plan maestro, una revelación cuidadosamente orquestada. Tenía que ser pública, innegable, y en un momento en que la plataforma de Sarah estaba en su apogeo. Se enteró de una prestigiosa gala de veteranos, un evento de etiqueta en Washington, D.C., donde Sarah iba a recibir un premio nacional por su labor de defensa. Era el escenario perfecto. Usando su nueva identidad y los considerables recursos que había acumulado discretamente gracias a su trabajo como consultor de seguridad, consiguió una invitación. Se hizo pasar por un donante anónimo y adinerado, un filántropo solitario, interesado en apoyar causas de veteranos. La invitación legó, oficial y en relieve, un billete de cartulina gruesa para su perdición. En las semanas previas a la gala, Mark se preparó con la misma intensidad que antes había puesto en una reunión informativa de misión. Practicó su forma de caminar, eliminando conscientemente la ligera cojera que a veces reaparecía con la fatiga. Trabajó en su postura, en su porte, seguro, controlado, inquebrantable. Se miró fijamente, estudiando su rostro en el espejo, la nueva barba, el cabello más oscuro, asegurándose de que no quedara rastro del Mark Jensen que él había enterrado. Su mirada tendría que ser firme cuando sus ojos finalmente se encontraran. Se aseguró de que los actores clave estuvieran presentes. Los abogados a los que había informado, los periodistas de investigación a los que había proporcionado información. Se aseguró de que estuvieran presentes invitados de otros donantes anónimos, listos para presenciar el espectáculo. Preparó una declaración concisa, unas pocas frases contundentes que trascendieran la ostentación y expusieran la verdad. Había impreso copias de sus pruebas irrefutables, un expediente cuidadosamente encuadernado, listo para asestar el golpe final y demoledor, el peso de su identidad perdida, los 2 años viviendo como un fantasma, la confrontación inminente. Todo lo agobiaba, pero su determinación era férrea. No se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperarse, de justicia por la mentira que él había urdido con tanta habilidad. El salón de baile del Grand Hyatt era una sinfonía de conversaciones en voz baja, tintineo de copas y la suave luz de las lámparas de Arana. Esa noche, Sarah Davis era la estrella, radiante con un vestido esmeralda intenso que relucía bajo las luces del escenario. De pie en el podio, con un premio enmarcado a su lado esperando ser entregado, pronunció su discurso de aceptación con la gracia de una oradora experimentada. Su voz, suave y segura, llenó la sala,
hablando de las cargas invisibles de la guerra, de los sacrificios realizados, de su amado esposo Mark, quien no pudo soportar el peso de lo que había visto. Sus ojos brillaban con lo que parecía ser una tristeza genuina, un sutil nudo en la garganta, perfectamente calculado. El público, una mezcla de dignatarios, veteranos y donantes adinerados, estaba pendiente de cada una de sus palabras. Mark observaba desde la entrada trasera. Su presencia contrastaba marcadamente con el brillante telón de fondo. Vestía su uniforme de gala, impecablemente planchado, y las medallas en su pecho reflejaban la luz. Un corazón púrpura, una estrella de bronce, las cintas de una vida que él había declarado terminada. Había desaparecido la barba, llevaba el pelo recortado y los años de aislamiento habían marcado nuevas arrugas alrededor de sus ojos, pero su mirada era firme. Caminó lenta y deliberadamente hacia el salón de banquetes, un espectro silencioso y viviente. Las cabezas comenzaron a girar, una oleada de inquietud se extendió entre la multitud. Él las ignoró con la mirada fija en un solo lugar. La vio entonces en el escenario con el perfil iluminado. Siguió caminando, el suave golpeteo de sus lustrados zapatos de vestir sobre la gruesa alfombra, un contrapunto apenas audible a sus fluidas palabras. Sintió el frío peso del expediente en el bolsillo interior de su chaqueta, la verdad irrefutable. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron a través de la sala abarrotada, la distancia entre ellos se sintió como un abismo. Vio un destello de reconocimiento, luego incredulidad, luego terror puro y puro en sus ojos. Era como ver una película fotograma a fotograma. Su boca a media palabra se congeló, su postura segura se endureció, una exclamación colectiva, suave al principio, luego más fuerte recorrió al público. El rostro de Sara, que un momento antes brillaba, se tornó blanco como la ceniza. Se agarró el pecho con la mano temblorosa. Su fachada pública, construida con tanto cuidado durante 2 años, se desmoronó. Le falaron las rodillas y se desplomó hacia adelante, desplomándose sobre el escenario con un golpe sordo, sorprendentemente fuerte en el repentino y aturdido silencio. La sala estalló en murmullos y gritos. La gente salió de sus mesas en tropel. Algunos se apresuraron hacia el escenario. Médicos y uniformados, apostados discretamente para un evento tan importante, se apresuraron a abrirse paso entre la confusión para alcanzar a Sara. Mark permaneció de pie, dejando que la conmoción se extendiera, dejando que la escena se desarrollara. Era una acusación silenciosa, su presencia suficiente para destrozar su mundo. Entonces dio otro paso al frente. Su voz, clara y resonante, atravesó el clamor creciente, amplificada por el repentino silencio que se hizo cuando la gente se volvió hacia él. «Me llamo Mark Jensen», declaró, y sus palabras resonaron en el techo. «Y no estoy muerto». Metió la mano en su chaqueta, sacó el expediente y lo levantó. Mi desaparición, mi supuesta muerte, fue una mentira calculada. Un elaborado fraude orquestado por Sara Davis para construir su imperio. Vio los rostros de los periodistas de investigación a los que había alertado, con los ojos abiertos, las grabadoras ya preparadas. Los abogados a los que había contactado asintieron casi imperceptiblemente. Los flashes comenzaron a destellar, una luz blanca cegadora que llenó la sala. Los periodistas, ya presentes en la gala, se agolpaban, gritando preguntas. El caos fue inmediato, abrumador. Sara, ahora atendida por los médicos, quedó completamente olvidada ante la frenética comprensión de que un fantasma había entrado en la sala, no para atormentar, sino para exponer. Sara fue retirada apresuradamente de la gala. Su vida pública y su reputación, meticulosamente forjada, quedaron destrozadas sin remedio. La Fundación Mark Jensen se enfrentó a una investigación federal inmediata. En cuestión de semanas, los auditores descubrieron fraude financiero y malversación de fondos generalizados, revelando millones de dólares desviados para su enriquecimiento personal. Mark cooperó plenamente con las autoridades, proporcionando su exhaustivo expediente que detallaba la manipulación calculada de Sara desde sus inicios en Walter Reed. La opinión pública se volvió violentamente contra ella. La favorita de Estados Unidos se convirtió en su paria más denostada. Enfrentó múltiples cargos penales y su elaborada red de mentiras se desenmascaró con terribles detalles públicos. Mark, que ya no era un fantasma, lidió con su nueva visibilidad, iniciando el arduo proceso de recuperar su identidad. Se dirigió a la prensa,
hablando con sinceridad sobre su trastorno de estrés postraumático, TEPT, y la profunda y calculada traición que sufrió. Su historia se convirtió en una advertencia, dando lugar a difíciles debates sobre la ética, la ambición y el verdadero coste del engaño. Comenzó terapia, afrontando el trauma de su falsa muerte y la traición de Sara en busca de una sanación genuina. Encontró un nuevo propósito, quizás trabajando discretamente con organizaciones de veteranos honestos, construyendo poco a poco una vida real, finalmente en paz. El caos de la gala se transformó en una lúgubre claridad. Sara fue llevada de urgencia al hospital, y su carrera y su impecable reputación se derrumbaron en cuanto pronuncié mi nombre. La fundación, su imperio multimillonario construido sobre mi muerte inventada, fue inmediatamente sometida a investigación federal. Los auditores no tardaron en descubrir el fraude y la malversación generalizados, confirmando todas las sospechas que había documentado cuidadosamente. Cooperé plenamente con las autoridades, proporcionándoles una explicación exhaustiva de su manipulación desde nuestros primeros encuentros en Walter Reed hasta su calculada puesta en escena de mi desaparición. La opinión pública, antes adoradora, se volvió brutalmente contra Sara, transformándola de la defensora predilecta de Estados Unidos en su paria. Enfrentó cargos criminales y su red de mentiras se desenmascaró con detalles públicos y espantosos. Ya no era un fantasma, y poco a poco lidié con mi nueva e inoportuna visibilidad, aprendiendo a desenvolverme en el mundo como un hombre que regresa de entre los muertos. Hablé con la prensa, con sinceridad sobre mi TEPT y la profunda traición que había sufrido. Mi historia se convirtió en una advertencia, un duro recordatorio del verdadero precio de la ambición y el engaño. Empecé terapia, un largo y difícil proceso de superación del trauma de mi falsa muerte y la traición de Sara. Lenta y minuciosamente comencé a construir una vida real, quizás incluso encontrando un nuevo propósito trabajando con organizaciones honestas de veteranos. No hubo un gran triunfo, solo el trabajo silencioso y constante de recomponerme, paso a paso.